aquí el colega y yo nos enrollamos mucho. Bastante. Bueno, queríamos contar un caso de LinuX un poco porque decíamos, bueno, pues los libros, hay miles de historias por ahí, pues algo que hemos hecho y estamos practicando nosotros en un proyecto, ¿no? Contaros pues nuestra experiencia y nuestras vivencias. Para presentarnos un poco, porque bueno, yo seguramente muchos no me conocéis porque no soy programadora, soy UX, sobre todo hago parte de investigación y bueno, supongo que va un poco conmigo porque siempre he sido como muy curiosa o muy preguntona, siempre he tenido ese espíritu niña como muy presente, ¿no? Y ese por qué, pues soy un poco pesada en ese sentido, pero me ha hecho un poco desarrollar esas habilidades de investigación. Y bueno, también siempre digo que tengo el corazón green porque siempre que puedo intento colaborar en proyectos medioambientales o de impacto social. Bueno, yo soy Tony, seguramente algunos de vosotros sí que me suena mi cara. Y bueno, ella es la parte, como decía, de research, pues yo soy un perfil más tecnológico parecido a lo que seréis muchos de vosotros, ¿no? Yo soy programador desde hace muchos años, súper fan de las metodologías ágiles. Como pone ahí, TDD me cambió la vida, al nivel de que yo estaba pensando dejarme la informática porque ya estaba harto de tener tantas cosas en la cabeza y conseguí decir, ostras, esto sirve y puedo irme a dormir tranquilo sin tener que estar pensando en todas las cosas que tiene mi aplicación. Y bueno, los dos somos freelance y bueno, vamos a contar una historia que espero que os guste. Bueno, ¿por qué trabajamos juntos? Pues nosotros nos conocemos hace 5 años, supongo que al principio queríamos entender lo que hacía el otro, ¿no? Porque no teníamos mucha idea, nos sentíamos un poco lejos y nos hacíamos preguntas. Ella ya me contaba cosas de design thinking, de investigación de usuario, cosas que me parecían súper interesantes para lo que era nuestro mundo del software, pero las veía muy lejanas. Y hace 6 años empezábamos a hacernos preguntas, ¿no? ¿Y cómo haces tú esto? Y bueno, y nos preguntábamos estas cosas uno al otro. Bueno, algunas, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y cómo sabes que lo que vas a programar pues tiene valor para el usuario? O sea, esa seguridad de decir, jolín, pues lo que voy a hacer, o sea, estoy convencido que tiene esa utilidad, ¿no? O ¿conoces cómo es el usuario y qué problemas tiene? Porque pues muchas veces a lo mejor tienes que proponer cosas de soluciones técnicas, pero que pueden repercutir en el usuario. Y yo decía, ¿lo conoces para poder cómo acertar? O cuánto contacto hay y cómo es el contacto con usuarios reales en el proyecto para ir un poco afinando que lo que vamos haciendo pues tiene ese sentido y tiene ese impacto. Claro, cuando te contaba de cuántas veces hablas con el cliente, una o ninguna, ¿no? Porque muchas veces lo que tenemos son capas que realmente a nosotros nos llega ya la información como muy filtrada. Y claro, a mí me obsesionaba mucho esto que en Agile es que lo tenemos hasta en un principio. Queremos trabajar colaborativamente con los clientes para hacer el mejor diseño. ¿Qué pasaba ahí? A mí me fallaba algo ahí. Estaba seguro que podíamos mejorar en ese aspecto. Con la cosa esta de cliente-usuario, que a veces, ¿no? Pero bueno, nosotros sobre todo era con la persona que al final estará usando ese producto y que al final es al que le tenemos que aportar esa, ¿no? Esa utilidad o ese valor. Y antes de llegar aquí a LinuX, que ya suena algo como, qué cerradito y qué bonito, nosotros estuvimos practicando y preguntándonos. Yo me cogía muchas metodologías que ella hacía de colaboración, sobre todo a nivel de gestión de equipo, a nivel de gestión de mejorar la comunicación. Y ella, temas de decía, cuéntamelo del Agile, cuéntamelo. Claro, y temas de planificación, temas de organización. Y vamos un poco, antes de llegar hasta aquí, haciéndonos unas preguntas, hasta que un día, porque decíamos, esto no puede ser que nosotros tengamos este problema y nos lo estemos inventando nosotros. Esto tiene que haber metodología detrás que realmente lo valide. Y descubrimos que ya tenía un título, por lo menos. Sí, al final lo que habíamos un poco experimentado no era tan diferente de esto, pero bueno, nos dio como seguridad y nos dio algunas herramientas o algunas pistas, ¿no? Que decimos LinuX a nuestra manera, ¿no? Porque, bueno, como todas las metodologías y tal, pues no se siguen al dedillo y hay que hacerlas nuestras y hay que, ¿no?, hackearlas y... En eso vosotros lo tendréis clarísimo. Sabéis que cojo
Ay, cojo Scrum y me lo aplico como lo pone el libro y eso es mentira, no funciona. Pues al final esto es lo mismo, tú tienes que ir adaptando, ver cogiendo lo que tú necesitas, experimentándole, dándole retrospectivas hasta que realmente vas filtrando lo que necesitas utilizarlo. Por eso le llamamos LinuX no como un libro, que es muy fácil que os hubiéramos dicho, leer este libro, esto es LinuX, sino qué hemos hecho nosotros a nivel de realidad en este proyecto con LinuX. Claro, que no sería igual en otro proyecto. Bueno, pues el por qué tú. Vale, me ha caído a mí el barrón. Sí, vale. Como os decía antes, al final yo estaba muy obsesionado con eso que decía Yael, de que realmente queremos trabajar con los clientes, pero ¿cómo lo hacíamos? ¿Qué metodologías o qué...? Porque a mí que fuéramos a hablar con una persona, coger los requisitos o tener un product owner que realmente está intentando saber todo lo que pasa, me parecía algo que realmente me faltaba información. Y el ejemplo es que muchas veces muchos programadores no conocen a sus clientes. No sé si os habrá pasado, pero a mí programando me ha pasado. Me vienen mis requisitos, me viene el product owner que ha hablado con fulano o ha hablado con mengano y me ha dicho, ahora lo que tenemos que hacer es esto. ¿Cuánto de seguro tienes que lo siguiente que tenemos que hacer es esto? Y esa pregunta muchas veces es el miedo. Decir, ostras, ¿estás seguro que lo que vamos a programar es lo que necesita el cliente? Es muy lean. Lo programamos y luego lo probamos. A mí, pensando también, decía, es perder tiempo. Ya tenemos que programarlo, ya tenemos que medirlo, ya tenemos que... Ostras, es caro. Al final programar es caro en ese aspecto. Yo quería saberlo antes. Yo quería saber que realmente lo que íbamos a programar era lo que realmente necesitaba el usuario. Y ella utilizaba metodologías que hablaba de eso. Entonces yo decía, ahí ya tenemos que conseguir un match. Sí, a lo mejor hay 5 cosas, pero la verdad, la que conquista es la última. Vale, yo soy más fan, pero es así. Esa es un poco la que convence. Pero hay la segunda, que para mí también es muy interesante y es que pues eso, la colaboración en equipo, que hay miles de herramientas y metodologías y como rutinas, pero al final es verdad que este método lo hace de forma muy natural, ¿no? Que al final se colabora y se comparte información, está ya muy definido. Eso sería el otro punto. Una cosa es querer saber lo que realmente quieren los usuarios o le ven valor a los usuarios, y otra forma es cómo traspasamos esa información a todo el mundo del equipo. Y todo el mundo del equipo es partícipe en ese conocimiento, en esa ideación, en ese diseño, porque conocemos a nuestros clientes. Esos para mí son los 2 puntos más fuertes que tiene LinuX. Y bueno, un poco como muy por encima a vista de pájaro, pero bueno, al final vimos eso, que LinuX recogía un poco de lo que entre nosotros hablábamos, que era pues de Design Thinking, sobre todo recoge pues la parte de comprender de forma más profunda a los usuarios, también la parte de buscar alternativas a las soluciones, de Lean, pues la idea un poco de los experimentos y de estar como validando de forma más constante, y de Agile pues la idea esto de programar de forma pues iterativa, ¿no? Y incremental. Y bueno, ¿en cómo funciona? Pues eso, 3 básicos, que al final es entender a los usuarios, aunque es verdad que eso lo metemos nosotros más porque LinuX asume que ya has hecho un research previo, aunque luego es constante, ¿vale? Pero has hecho uno previo para aterrizar cosas, compartes conocimiento y creas una visión conjunta, o sea, se crea una visión conjunta del producto, no es esto de que cada uno, no sé, que a veces pasa en los equipos que, pues yo creo que deberíamos hacer así, pues yo tal, ¿no? Que a veces se transmite y a veces no. Aquí lo que se pretende es eso, que todos sabemos por qué, lo decidimos juntos y hay consenso. Y esa parte de co-creación, ¿no? Bueno, y esto es lo que seguramente si buscáis LinuX y os salga un gráfico, ¿no? os aparecerá una cosa de estas. Si pensamos en nuestro LinuX, no es realmente así. Al final, todos tenemos muy claro la parte de desarrollo de Agile iterativo incremental, y esto sería la parte de experimentación. Y como veis ahí hay un punto de unión que es el prototipo. Claro, que ellos hagan lo suyo, al final nos pasen el prototipo que toca y nosotros programamos ese prototipo. Ya está, perfecto. Realmente nosotros no lo hacemos así, porque creemos que se pierde mucha información. Esa parte de ideación nosotros la tendríamos solapada con esto, la parte de aprendizaje, esas 2 círculos que lo hacen otra vez rueda industrial, nosotros lo hemos transformado a una cosa más cercana. Y ahora os contaremos un poco el cómo y el por qué es eso, porque creemos que realmente tiene que estar todo el mundo del equipo involucrado, entendiendo lo que está pasando. Porque al final si ya entregas directamente un prototipo, o sea, que contribución, bueno, depende del nivel, ¿no? Pero, o sea, se intenta entregar antes y compartir antes con el equipo. Bueno, el caso real, que para eso era hoy.
Bueno, este es un proyecto, es una startup que se llama Green Urban Data aquí en Valencia y estamos trabajando juntos en este producto que es Indicadores Ambientales, que bueno, es un software sobre datos ambientales para calidad del aire, contaminación, calidad de la vegetación, para saber un poco el estatus de la ciudad y qué cosas se podrían cambiar y mejorar. Para empezar, para nosotros el equipo LinUX somos todos. Es verdad que es una startup, pero bueno, esto podría ser aplicable a una empresa más grande cogiendo como un grupo, ¿no? O sea, un equipo dentro de una plantilla más grande. Pero somos todos LinUX, o sea, es negocio, es marketing, está el tema de mapas, está datos, está desarrollo y está UX. Y al final, porque una de las claves de LinUX es que el equipo sea multifuncional, multidisciplinar, vamos, que esté cruzado en los distintos puntos de vista y para poder un poco crear esas ideas como más fuertes, ¿no? Más sólidas. Claro, pues a ninguno de vosotros os suena raro eso, ¿no? Equipos multidisciplinares donde realmente podamos hacer un poco, que el squad realmente pueda hacerlo todo, ¿no? Es prácticamente la misma filosofía que tenemos en Agile. No suena extraño. Bueno, este es el caso real de cómo lo hacemos nosotros, que a lo mejor es un poco complejo, pero os lo cuento yo un poquito más sencillo. Al final nosotros tenemos como si fuera un sprint de desarrollo y un sprint de UX, ¿vale? Y van un poco en paralelo. No es que realmente estamos una semana haciendo UX y ideación y otra semana en la que estamos desarrollando. No, simplemente estamos los dos trabajando al mismo tiempo, pero tenemos un momento de unión, que es un día. Un día a la semana hacemos planificación, demo, retrospectiva, la parte que sería más que lo que os suena de Agile, y hay otra semana donde realmente esa reunión es de co-creación, de investigación, donde realmente a veces hacemos pantallas entre todos, y cuando digo entre todos está la persona de marketing allí sentada con nosotros trabajando, y tampoco es sin utilizar metodologías, que es la parte que yo veo más interesante. Ella siempre viene con una metodología, dependiendo del problema, que podemos aplicar para entre todos utilizar el objetivo que buscamos. Bueno, muchas veces nos viene ella también con las conclusiones. ¿Os acordáis aquellas pantallas que hicimos hace unas semanas? Pues las he testeado con los usuarios y entonces viene y nos dice el aprendizaje. Todo esto que os estoy contando no hemos programado una línea de código. Todos son pantallas que hemos testeado con usuarios. A veces son de alto nivel, a veces son de bajo nivel, pero no funcionales. Como muchos son las típicas pantallas que sí que tienen enlace. No sé si lo habéis visto, que ahora mismo realmente tú puedes coger una pantalla, le haces una foto, le dices que aprietas este botón y te vas a otra foto. Realmente haces como un prototipo funcional, pero no hemos picado ni una línea de código. Y muchas veces lo que hacemos es con el aprendizaje la volvemos a cambiar. Por lo mismo que haríamos el link programando y midiendo sin programar. Más o menos... Sí, ¿no? Si tenemos un público de la hostia. Bueno, el día a día. Pasa. Vale, creo que solo nos va a dar tiempo a un caso, teníamos 3. Bueno, en este caso, el producto del que os hablábamos de indicadores ambientales, nos preocupaba algo. Cuando yo entré en el proyecto, que entré un poco antes que Tony. Bueno, que en realidad tiene sentido porque investigación tiene que entrar antes, ¿no? Para saber qué narices pasa ahí. Y yo me encontré con un producto que, bueno, ahora sí lo veis, oh Dios mío, ¿vale? Porque no tenía punto de vista de usuario directamente, o sea, era parido por la gente de allí, ¿no? Claro. Y claro, se preguntaban porque había ya en este caso ayuntamientos que lo habían comprado, pero no había un uso recurrente del producto. Y decían, ¿por qué? Si les encanta, si cuando hemos ido y tal, o sea, les parece súper chulo, súper interesante para hacer políticas, para tomar medidas, tal. Y claro, yo decía, ya, pero el producto ofrece lo que necesita y está esperando a nuestro usuario desde el punto de vista de funcionalidades, de usabilidad, de todo, ¿no? Y bueno, pasa. Este es el viejo. No. Y vamos a ser, a ver, es la empresa con la que colaboramos, tampoco vamos a ser muy drásticos, pero a mí me acuerdo cuando ya Rachel estaba en el proyecto, yo aún no había entrado en el proyecto, y un día me dice, Tony, utiliza esto. A mí me costó 7 clics que me sacara un dato de estos. Y tampoco entendía qué había sacado. O sea, decía, ¿y esto está abierto para la gente? Me costaba mucho entender cómo esto realmente... Yo entendía que esto era uno de los problemas que la gente no lo usaba, que no entendía cómo hacerlo. Claro, yo siempre les decía, ¿habéis visto a alguien usando esto? O sea, ¿habéis estado observando cómo alguien usa esto? Decían, no, nosotros les hacemos como una demo, tal, no sé qué. Digo, claro, eres el puto Siri, ¿sabes? O sea, pero luego no estás solo. O sea,
Claro que no lo entiende. Y bueno, lo que hicimos fue lo primero hacer entrevistas con usuarios reales, ¿vale? Porque queríamos averiguar por qué no estaba ese uso recurrente, aunque había algunas evidencias, pero rascar más, ¿no? O sea, ¿qué de verdad quería hacer con esa herramienta? ¿Qué esperaba? Y bueno, lo que hicimos fue, a través de esas conclusiones de esas entrevistas, empezamos a hacer como prototipos a bajo nivel, a súper bajo nivel, para... Bueno, son esos. Sí, son los folios de ahí. Para un poco también compartir, en ese caso el objetivo de ese prototipo de bajo nivel es compartir la diferencia entre el producto que había y lo que yo detectaba que estaba esperando el usuario, que la verdad es que no tenía nada que ver. De hecho, ese producto se ha caído y se ha empezado, o sea, un desarrollo nuevo. Claro, la conclusión de esto cuando tuvimos el prototipo y cuando veíamos esto y veíamos lo anterior, esto sí que te da mucho poder para decir, esto hay que hacerlo de cero. O sea, tenemos validado realmente lo que quiere el usuario, no tiene nada que ver con lo que tenemos que hacer. A mí como desarrollo me servía muy para validar realmente que es que esto es lo que quieren y esto es lo que tenemos. Esto sí que es algo muy potente para desarrollo, para demostrar que hay que tirar un software de cero, que seguro que alguna vez lo habréis oído o lo habréis hecho y a lo mejor no teníais una documentación como puede ser esto que os lo apoyara. Y bueno, a partir de ahí, bueno, se compartieron pantallas, esas pantallas en bajo nivel, también como principios de diseño, como hallazgos también del usuario, ¿no? Como frases y tal, de lo que él esperaba. Y ya empezamos a trabajar juntos el refinamiento de todas esas pantallas como a medio nivel, ¿vale? Con el equipo. Y con ese medio nivel lo que sí que hicimos fue validación de UX UI con los usuarios, ¿vale? Bueno, pensando que era medio, que tampoco, pero bueno, empezar a dar como ciertos pasos en ese prototipo. Y empezar a probar distintas opciones, no fuimos a caballo ganador. O sea, sí, y realmente esto que hay ahí abajo, aunque se vea fatal, realmente ya empezaba a ser nuestro primer intento de User Story Map. Estábamos de esos prototipos, ya empezábamos a sacar realmente trabajos que tenían que acabar pasando por desarrollo. era haciendo un ejemplo entrevista, pero bueno, pues por ejemplo, esto es, o sea, es un trocito de una pantalla que más o menos no es la de ahora exactamente, pero bueno, se parece, porque uno de los aprendizajes era que la gente en el anterior tenía que consultar, o sea, tenía que hacer un esfuerzo, como por decir, de búsqueda, que yo decía, pero es que es innecesario, o sea, vamos a sacarlo nosotros, si nosotros sabemos cuándo está bien o cuándo está mal cierto dato, pues vamos a darle visualización, ¿no? O sea, vamos a reducir el esfuerzo que tiene que hacer el usuario, que es ley number one de UX, ¿no? Y de sentido común también. Entonces era, dime en qué debo fijarme, qué tengo mal, cuánto de mal, y empezamos a probar pues, diferentes maneras de visualizar, pues, a través de barras de progreso, de iconos, de tendencia, o sea, visualización y también tipos de datos, comparativas, tal, a ver cómo comprendía mejor esos datos. Esto eran realmente test A/B, pero que lo hacíamos desde pantallas. O sea, vuelvo a lo mismo, eso realmente íbamos con pantallas y íbamos mostrando, hay una cosa que nosotros somos técnicos y somos muy de cerrar, ¿no? De querer hacerlo porque, vale, este es el bueno. A mí me encanta cuando ella realmente lo que está haciendo es rascar. Coge estos y dice, vale, quiero el de abajo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y con esto más. Y seguramente de esos 3 o 4 porqués que ha sacado, a lo mejor son mejoras para esto o son nuevas funcionalidades o cosas que podemos cruzar con otra cosa que estamos pensando. Ahí es donde realmente estás conociendo al usuario y le estás sacando el valor para realmente hacer una aplicación para él. Bueno, ¿qué más aprendimos? Pues también que al final nosotros teníamos como que acompañar y hacer más de guía a la herramienta, porque todas las personas con las que yo hablaba me decían que esto del tema de datos en tema de medio ambiente era algo súper nuevo. O sea, que no habían manejado datos en su vida. Eso es algo que es súper importante saber de nuestros usuarios. O sea, qué nivel de conocimiento tienen sobre el manejo de lo que le estamos ofreciendo. Porque si estamos con dummies, estamos con dummies. Entonces, se diseña, se piensa de otra manera, ¿no? Y, por ejemplo, que nosotros teníamos una leyenda que era rojo, verde, ¿no? Así que parece como decir, bueno, pues está claro, está mal, está tal. Ya, pero a mí me preguntan, ¿pero cuánto de mal? O sea, ¿qué significa el rojo? O sea, que me estás diciendo que el rojo es que está desértico, pero ¿qué es desértico? ¿No? Y entonces, pues bueno, estamos trabajando un tipo de leyendas que sean como mucho más didácticas, donde pueda haber ejemplos de fotos a lo que nos referimos con eso, ¿no? Porque si no, de nuevo, lo tiene que interpretar él. Claro, una de las cosas más brutales es que nosotros al principio, en la primera aplicación que había, ellos tenían que
buscar, ¿no? Como os decíamos, al final tenían sus filtros, tenían que seleccionar. Una cosa muy impactante es cuando ellos no saben qué tienen que buscar. Cuando ellos están esperando que nosotros le digamos lo que tiene que ver y qué realmente es el valor, que es bueno o es malo. Pensarlo a nivel de diseño, de UI, o sea, el paradigma te cambia totalmente. O sea, el foco de lo que tú creías que estabas por buen camino no tiene nada que ver. Bueno, y al final esto, como estamos hablando, lo más importante es que ella está investigando, nos lo está explicando y esto al final lo reflejamos en un User Story Map. Y aquí es donde realmente empieza la conversación con desarrollo. Pues no. Lo que yo he visto muy de valor es que cuando realmente a un desarrollador ya le llega una tarjeta de esto, lleva un mes, 2 semanas, 3 semanas, donde ha estado ideando esas pantallas, donde ha visto realmente lo que necesita el usuario. Es decir, la información que realmente tienes a nivel de desarrollo es brutal. Y tú has participado en muchas fases de cómo crear esas soluciones. Muchas veces Rachel lo que nos dice es, mira, es este problema. Técnicamente, ¿qué podemos hacer? Y entonces allí estamos y pintamos soluciones que podríamos hacerlo así, podríamos hacerlo así. Va a validarlo y dice, mira, la que realmente necesitan es esta. Y aquí decimos, pues esa es un mes. Y la otra que dijimos, ¿qué es? 2 semanas. ¿Qué hacemos? Es decir, claro, aquí también está negocio, pero negocio también ha estado en la parte de co-creación. Y negocio entiende realmente lo que necesita el usuario. Hay una cosa que a mí me flipa mucho, que no he visto en otras empresas, es cuando el CEO, siempre que tenemos una duda, hace, ¿qué dice el usuario? Y le mira a Rachel. Y ve que el valor realmente es lo que diga el usuario. No, él tiene claro la parte de estrategia y marketing, está allí también, y muchas veces marketing, y ves como enseguida acaban, vale, pero ¿y el usuario qué dice esto? Vale, pues eso, con lo que yo tengo pensado, vamos a tomar esta decisión. Hay muchísima más información que tiene todo el equipo. Aún así, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, si UX a lo mejor es el que tiene el trato, como por decir, más personal con el usuario, pero, por ejemplo, en este proyecto comercial, la persona que hace comercial también tiene un trato muy cercano con el usuario. Y a mí me miran, pero yo también lo preguntamos a ella, ¿no? Porque a veces, no a lo mejor... Lo que es verdad que a lo mejor no ha estado delante de él pintando una pantalla, pero sí que a lo mejor le ha podido decir algo sobre algún nuevo uso o que está buscando, ¿no? Entonces, al final, también es eso, como esa negociación o ese consenso un poco del equipo, ¿no? Que no es un único punto de vista. Claro, y en la parte de ideación, eso a mí me flipa mucho cuando marketing o comunicación, ¿no? Estas personas que muchas veces en esos departamentos las tenemos un poco ajenas a nuestro mundo, están creando ideas y son ideas potentes porque realmente tienen contacto con ellos. Y encima ellos tienen poder como para poder ponerlas y pintarlas y decir, esto es lo que quiere el usuario realmente. O sea, aparte de desarrollo, que está muy contento porque tiene mucha más información, mucha parte de la empresa está muy contenta porque está partícipe. Es verdad que esto estaréis pensando, claro, pero porque sois una startup y sois 10. ¿No? Pero al final tú podrías montarte tu squad pequeñito o tener muchos squads pequeñitos que hicieran estas partes. Al final que una parte se encargara de informes, una parte se encargara de ciertas épicas, que es lo que realmente hacemos en desarrollo, pues llevarlo a un nivel más. Y bueno, al final acaban en un tablero que es donde realmente estamos trabajando. Quedan 6 minutos. No, vamos a las conclusiones. Vale. Y luego si... O sea, tenemos dos casos más, pero... Vale. Ya lo teníamos previsto. Miramos el reloj y... Dimos esta charla en Canarias con 1 hora, por eso he hecho esto. Pero también es porque creemos que la parte más importante es que nos preguntéis. Al final yo me imagino que tendréis muchas más preguntas y es más interesante que nos preguntéis cosas que realmente ver más ejemplos de repetir lo mismo que estamos diciendo. Bueno, son diferentes, pero bueno, al final... Causísticas. Pasa... Bueno, y cosas que nosotros hemos aprendido y como siempre tenemos cosas buenas y cosas no tanto o que al final... También, pues practicándolo nos hemos dado cuenta que no es tan fácil y que al final tenemos que mejorar, ¿no? O que todavía están ahí, ¿no? Que son retos. Lo mejor para mí que todos a una. O sea, al final lo que os decíamos antes, ¿no? Cada uno está con su historia en su cabeza de cómo tendría que ser ese producto o qué es más importante hacer ahora o qué menos. Ahí como, si se quiere empatizar con el usuario, pues aquí también se empatiza con el equipo, ¿no? Porque a lo mejor se decide que tal funcionalidad va primero o tal tarea y hay una comprensión, aunque no impacte tanto en tu trabajo, que eso va a repercutir en el producto y en el usuario. Y eso yo creo que es chulo, ¿no? Hay como pues, ese entendimiento. Un ejemplo muy claro. Comunicación entiende por qué lo del WordPress va después.
No sé si entendéis lo que quiero decir, pero lo entiende porque es partícipe en todos los otros procesos de lo que está pasando. Y luego algo que nos ha pasado también, que los clientes descubren y se hacen una idea de nuestro producto, funcionalidades, mucho antes de desarrollarlo, ¿no? Y entonces, por un lado, se siente como guay porque es partícipe, se siente uno más del equipo realmente, el usuario, ¿no? O la usuaria, porque al final ha estado aportando ideas y demás, y luego además está viendo el producto cómo está creciendo, cómo se le está dando forma. Entonces ya como que lo ve más natural utilizarlo. Claro, esto es lo que decíamos antes, esto es algo muy agile, ¿no? Realmente tenemos al cliente colaborando, dándonos ideas, incluso está diseñándolo y estás vendiéndoselo antes de tenerlo, prácticamente, porque es partícipe en eso. Y eso al final a todos nos gusta ser partícipe en algo que realmente vas a comprar, ¿no? Yo digo que me dé una comisión como uno de si alguno de los testers que no es cliente. Es broma. Se aprovecha el talento a veces perdido. Esto me parece brutal, ¿no? Porque a mí me da igual, no sé, como que, vale, pues tú puedes ser front o puedes ser back o puedes ser... Pero al final, en una sesión de co-creación donde estamos pensando ideas, que es una cuestión más de resolución creativa y tal, todos podemos aportar. Y al final yo creo que, o por lo menos en este equipo o en otros proyectos que está, la gente lo agradece porque sale de su rutina y se está valorando otras habilidades, ¿no? Más allá de como las más competenciales, por decirlo así. Y luego es verdad que las ideas, porque no sé si, pero a mí me pasa constantemente, ¿no? Que la gente, pues todos, incluida yo, y tenemos ideas felices, ¿no? Que cada vez se plantean más pensando en el usuario. O sea, como que tenemos más en mente para quién lo estamos haciendo, qué tipología de usuario tenemos, qué características tiene, y se empiezan a encaminar más. Y no como nos gustaría a nosotros, porque normalmente yo cuando entro en un equipo la gente dice lo que le gustaría a él que ese producto tuviera, ¿no? Y tú dices, es que a lo mejor tú no eres para nada el perfil de nuestro usuario, ¿no? Sí, nosotros pecamos mucho de eso. Yo soy técnico y lo sé. Al final dices, guau, esto lo voy a desarrollar con esta última librería que tal, y lo encajo yo, buah. Pero realmente es lo que quiere el usuario. Ese chip, cuando empiezas a verlo a cambiar en tus developers, es la hostia. Pero la hostia, porque dice, guau, hace lo mismo, guau, cogería esta librería y voy a hacer esto y tal y cual. Ah, pero no sé si el usuario va a querer eso. Cuando llega un developer a hacerte esa reflexión, dices, ole. Nosotros siempre decimos, ¿te acuerdas de Rosa? Porque Rosa, por ejemplo, es un tipo de cliente nuestro, ¿no? Le bautizamos así. Y dice, ah, vale, Rosa no, Rosa sí no. O sea, es como de, vale, me he pasado, tal. Sí, dale. Pero bueno, como hemos dicho, al final nosotros también estamos aprendiendo y hay cosas que hemos descubierto que a lo mejor no son tan agradables, ¿no? Por ejemplo, al final en estas reuniones necesitas a gente muy participativa, muy proactiva, gente que realmente, si es un taller de ideación o de co-creación y está callado, no te aporta el valor que a lo mejor una persona que es... Y ya digo, da igual el rol, ¿eh? O sea, al final da igual que sea el de marketing, que sea comercial, que sea soporte, que sea desarrollo, back, front, pero al final necesitas a gente que realmente sea proactiva en esas fases, ¿no? Le sacas más provecho. Porque se entrena, ¿eh? O sea, quiero decir que al principio cueste romper ese hielo o tal, no pasa nada, pero cuando pasan unas semanas y hay alguna persona que no está queriendo entrar al juego, pues bueno, pero que también es parte de, ¿no? En este caso, no, y también parte de nuestro trabajo, el Tony y el mío, que facilitamos un poco que eso suceda, ¿no? Sí, nunca vamos allí y decimos, vale, sacar ideas. Siempre llevamos alguna metodología, alguna estructura para realmente forzar a esa creación. Otra cosa es que me imagino, si que lo sabéis, ¿no? Planificar es una fiesta, pues imaginar cuando tenéis que planificar research antes de desarrollo, que lo ideal es que cuanto más cercano esté ese research a desarrollo, pero a veces ella tiene que rehacer investigación, se complica un poquito más. Al final nosotros estamos hablando siempre, mira, ahora realmente necesitamos esto de informes, averigua si puedes investigarlo, lo que quieren realmente es esto. Implica un poquito más de preplanificación, que a veces no es tan fácil. Sí, a veces estoy investigando y no sé si es... o estoy investigando algo, me dicen, no, para eso, y céntrate, y tú dices, buah, pues nada, pero bueno, se va un poco lidiando. Bueno, hay veces que las conclusiones se olvidan y hay que repetir, ¿no? O sea, pero bueno, esto también tiene que ver con
¿Cómo fijamos eso? ¿Cómo lo visualizamos? Que justamente eso lo estábamos hablando el otro día y lo hicimos en una retrospectiva, ¿no? Para ver un poco qué cosas, porque hablamos tantas cosas, generamos tantas ideas y tal, pero que sí nos tenemos que guardar de cada sesión y que no se olvide, ¿no? Esa convergencia y ese consenso al que hemos llegado. Y bueno, otra cosa que buscamos ahora, creo que cada vez más que tenemos más claro el producto, es acabar la alta definición de las pantallas. No tenemos en el equipo todavía pues un UI que pues lo echamos de menos y en cuanto podamos pues lo tendremos, porque es verdad que esa parte pues la podríamos hacer mejor. Al principio, como realmente estamos haciendo el proyecto desde cero, lo hacíamos en alto nivel porque realmente era una manera también de mostrar a los clientes lo que estábamos haciendo. Ahora realmente lo hacemos en bajo nivel por rapidez. Porque realmente lo que queremos es aprender lo antes posible, poder desechar las ideas que no nos sirven, poder hacer cambios. Aparte, hay una cosa que ya me ha demostrado muchas veces, es que cuando una persona ve una pantalla en alto nivel, lo que te dice de, ay, pues me gustaría más eso en rojo. Pero en cambio, cuando lo ve en bajo nivel, lo que hace es, dame el boli que voy a pintarte yo realmente lo que quiero. Y eso es realmente lo que queremos, saber lo que quiere él, no que si te gusta o no te gusta. ¿Vale? Pues son distintos niveles de test. También queremos llegar al de tener mapas de calor o tener métricas, que estamos ahora en esa fase, dependiendo un poco de la definición o eso de que esté esa funcionalidad, ¿no? O sea, a cada paso necesita su tipo de validación o de test con usuarios. Y bueno, ya está. Pues muchas gracias. Esto es lo que os queríamos contar. Y ahora preguntar. No traigo aguacates como el chico de antes, pero... que hay que llevar. Primero de todo, felicidades por la charla. Me ha encantado, me ha encantado. Ojalá hubierais podido hablar de los otros dos casos, porque me muero de ganas de saber qué era. Pregunta así más concreta. Para poder hacer un desarrollo de este estilo, supongo que el equipo, o cómo construyes el equipo, la cantidad de gente que tienes como es multidisciplinar, ¿no? Para una empresa grande, estoy pensando, ¿no? No solo cuando tienes un equipo. En el caso de tener dos, ¿qué haces con esas representaciones que solo tienen una persona? ¿Qué haces? ¿Los multiplicas o tienes que realmente dimensionar la cantidad de gente que tienes en cada departamento pensando en cuántos equipos vas a tener? Encima este caso, Sandra y yo, que hemos trabajado juntos, sé por dónde va. Claro, al final, pero esto te pasa aunque no sea esta metodología. Nos encanta decir el tema de equipos multidisciplinares, pero cuando la realidad es que tienes una persona solo de ese rol y quieres que esté en un equipo multidisciplinar, ¿qué le pasa? Que tiene que estar en todos los sitios, va más puteada, y es el caso enseguida que te está diciendo, aquí necesito un clon. Necesito realmente, si realmente la filosofía es de equipos multidisciplinares, lo que yo no entiendo es cómo puede haber un UX, un UI y 20 developers. Y yo lo he visto en muchas empresas. Y va pues sobresaturada. Pues realmente para mí eso no es un equipo multidisciplinar. Un equipo multidisciplinar realmente tendría que tener unos roles mínimos en cada squad, por decirlo de una manera. Esa es mi opinión después de lo que yo he vivido en muchos proyectos y ya os digo, Sandra, yo puedo tener confianza de que sabemos por dónde hablamos. También depende de lo que se encargue cada equipo. O sea, porque yo sí que he visto en algún caso, o sea, que igual aquí hay algún UX y me dice que el UX está en 2 equipos, pero es que depende, digamos, de cuál es es que no sé cómo decir, la función, el volumen, claro, que se necesite, por ejemplo, de ese rol en cada equipo, porque depende de la ambigüedad que esté definido ese producto para ese equipo o de la complejidad que haya, se necesita más investigación o se necesita menos, o sea... Es un poco ver el caso, o sea, no hay una receta, decir, pues todos los equipos tienen que contener estos 5 ingredientes, pero por lo menos diría, alguien con óptica de usuario, o sea, que para mí óptica de usuario no es que sea negocio, en mi opinión, sino que alguien que esté de verdad como en contacto con el usuario, observando, conversando sobre el uso y las funcionalidades, porque al final una reunión no es eso, o sea, por lo menos para mí, no se aprende lo mismo. Claro, además, Rachel lo que va a ver muy potente es no cuando habla con un usuario, sino cuando habla con 5 usuarios del mismo tema. Ahí es donde realmente puedes sacar
chichas, puedes sacar un patrón, puedes sacar información que realmente es útil. Si hablas con un usuario, que yo también lo he visto en muchas startups, que viene el CEO, habla con no sé qué cliente, madre mía, que necesito esta funcionalidad, que lo ha dicho tal, a la semana siguiente habla con otro cliente, no, realmente lo más urgente es esto. Vamos a ver, ¿pero qué es realmente lo urgente y qué quiere el usuario? ¿Un usuario o nuestros usuarios? En UX el factor repetición, o sea, es súper importante si no estamos diseñando para Rosa, o sea, para Manolo, y, o sea, no tiene ningún sentido. Si no, ya no es un producto, es un servicio y me parece lógico y muchos lo haremos, pero estás desarrollando servicios para diferente gente. ¿Más preguntas? Perdón. Bueno, un poco la pregunta que quería hacer yo es más respecto al equipo, ¿no? Porque está muy guay que todo el equipo participe de todas las decisiones y demás, pero hay perfiles de gente, ¿no? Igual hay gente que está más acostumbrada a obedecer y a ejecutar una tarea, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas utilizáis para fomentar esa participación? Esto que comenta Tony va muy relacionado con lo que os decía antes de gente proactiva, gente que realmente sea participativa, ¿no? Al final hay gente que a veces habla más, habla menos. A ver, a mí me hace mucha gracia técnicas de estas que parecen un poco absurdas, pero te dice, en 3 minutos tienes que sacar 100 ideas. Siempre exagera. No sé. Sí, pero siempre es una barbaridad. Siempre es una barbaridad que sabes que no vas a cumplir. Y entonces la gente empieza a crear ideas. Pero es que en ese momento lo que buscas es eso, es un volumen de ideas. Hay otro momento que es votación, hay otro momento que es decir, todo está pautado para realmente forzar a que esas personas también sean partícipes en esas fases. A veces es más fácil, otras veces difícil. A ver, o sea, en ese sentido es verdad que este proyecto es un lujazo. O sea, tenemos un equipazo en el sentido de que los líderes del proyecto fomentan la transversalidad. O sea, no hay jerarquía. Entonces, parece una tontería, pero eso ya, el clima es otro. Y luego también, o sea, no estás solo. O sea, si se llama co-crear es porque, aunque puede haber uno, cuando dice Tony eso es porque hay momentos que se te hace como individualmente, pues pensar ideas y tal. Pero... ¡Uf! ¡Qué vergüenza, por favor! ¡Madre mía! ¡Qué vergüenza! Oye, así vengo todos los años. Gracias. Soplo y eso, ¿no? Joder, qué vergüenza. Pero bueno, que muchas gracias. Bueno, eso es que realmente es su cumpleaños hoy, pero es que el año pasado también de una charla, ¿no? No, no era mi cumpleaños. Fechas, ¿no? Pero a junio. O sea... Bueno, pues nada, no sé qué está así lo de la ideación, ¿no? Que no estás solo creando ideas. O sea, que, por ejemplo, el otro día hicimos una en otro proyecto donde, pues bueno, se está, que seguro que la habéis hecho, que es, yo creo una idea, la paso al de al lado, ¿no? Las vamos como girando, cambiando y tal, y como se van alimentando esas ideas. O sea, que no es que, porque hay mucha gente que se abruma, ¿no? Cuando llega este momento de, no sé, a mí me ha pasado en equipos que yo no soy creativo, a mí esto tal, no sé cuántos. Y no, eso es mentira, porque esto se entrena. O sea, es más una cuestión de tener actitud, voluntad, de querer salir de tu zona de confort, de querer hacer algo en equipo, de querer contribuir al proyecto, porque no, o sea, no hay barrera en ese sentido, ¿no? Y hay un montón de ejercicios sobre resolución de problemas, de creatividad y tal, que aparte es que la gente sale súper contenta. Yo me acuerdo a los 2 meses de llegar al proyecto, cuando llegaba y tal, ¡ay, Rachel, hoy toca dinámica!, ¿no? No sé qué, o sea, la gente le apetece, es un momento, que digamos, que aporta mucho valor al proyecto y que también hace equipo, ¿no? O sea, que la gente sale de la pantalla negra, por decirlo así, ¿sabes? Sí, era el tema de los fondos para este tipo de proyectos. ¿Es vendido a un cliente final o es un proyecto interno de la compañía o es para desarrollar una app o un producto interno? Al final la pasta, ¿cuánto me va a costar? Que has estado
X 80 horas y todavía no has puesto una línea de código y ahora va a venir el mogollón de codificarlo todo. Es que no es así, ¿vale? A lo mejor no... Ella no hace una investigación gorda y con esa investigación luego viene... No penséis en el análisis ese que teníamos nosotros en el pasado, ¿eh? No dejemos el foco de que estamos en Agile. Ella hace microinvestigaciones que realmente al final lo que hacen es validar las tarjetas que yo voy a tener en el próximo sprint. Por eso os decía antes que lo ideal es que si yo voy a programar esto en este sprint, lo ideal es que ella esté investigando en el sprint anterior. Y más o menos vamos así, a un sprint anterior, dos sprints anteriores como mucho. La complejidad de lo que haya que investigar se empieza antes o si son cosas pequeñitas, puede ser el sprint de antes. Claro, que no son melones enormes. O a veces sí, pero ¿por qué? Pero yo os lo digo, ¿qué es más caro? Y reflexionarlo. Programar una cosa y a los 6 meses darte cuenta que no sirve. El otro día cuando dimos la charla en Canarias, un chico nos dijo, mira, nosotros estuvimos 4 personas, una funcionalidad 6 meses y pudimos medir que el impacto era de 5. Y nos pusieron súper prisa de que teníamos que hacer eso. Luego hicimos una funcionalidad de 1 mes y el impacto fue de 50 y pico. ¿Cómo sabías tú eso antes? Eso al final es dinero, como estábamos diciendo antes. ¿Tú crees que a la persona de negocio le interesa saber eso antes de programarlo? Es decir... Y aún así UX no somos adivinos, ¿eh? Bueno. Porque, por ejemplo, en ese caso, luego también hay una cuestión de métricas, porque es lo que se dice, nosotros en UX averiguamos como problemas, pero luego está también como evaluar el comportamiento real que tienen los usuarios, o sea que hay como 2 fases. Pero todo se trata de eliminar incertidumbre. O sea, desde luego aseguro que la eliminamos, o sea, no, la reducimos, quiero decir. O sea, el 100% garantizado de tal, pues obviamente. No tenemos sello aún de eso. Eso no se puede hacer, pero... Por eso es... Pero yo, por ejemplo, o sea, no es una colaboración puntual y, como decía Tony, que se hace una investigación, se entrega y hasta luego. O sea, yo formo parte del equipo y, o sea, de forma diaria. O sea, yo voy haciendo mi agenda de usuarios, que, por cierto, es de las cosas más complicadas, porque tienes que ir quedando semana a semana con usuarios y todo el rollo. Y ese goteo es todas las semanas. O sea, y lo que muchas veces dice el CEO y tal, que nota que el otro día fue a una feria a decir, ostras, nos han dicho que como está ahora, que mucho mejor, que claro, que entienden mejor de qué va esto. O sea, y eso para mí es un regalo. Para mí eso es el valor, realmente, que siempre hablamos del usuario, que nos encanta decir el valor del usuario, pero el valor del usuario es ese, el que realmente ahora quiero comprártelo y antes no. Ahí hemos tocado algo que realmente era interesante. ¿Más preguntas? No quiero monopolizar, pero habéis hablado mucho de dinámicas que usáis en estas sesiones de creación. No sé si tendríais alguna recomendación de algún libro o algún sitio donde ir a buscar este tipo de dinámicas. Hay un montón, pero al final si buscas como tipo problem solving o resolución creativa de problemas, ahí es que son realmente casi todas técnicas de creatividad. O sea, empezando por la más básica que podemos conocer, un brainstorming, y la siguiente que decía que hicimos el otro día, que es una evolución de esa, es el brainwriting, que es súper sencilla, pero a mí me gusta más que la tormenta de ideas así general. Luego hay otras, por ejemplo, como analogías, que también es muy chula, que es para pensar como tu producto, pero en otro sector y cómo podrías incorporar cosas de ahí, ¿no? Si nosotros nuestras cosas van de estado, de estatus ahí, y en un producto de medicina, esto como no sé, si sabes que es que hay técnicas de creatividad y no me atrevo a decir ni un número, pero hay más de cientos de técnicas de creatividad. Luego también es verdad que la persona hay que diseñar esa dinámica. Entonces es responsabilidad de esa persona traer ese ejercicio diseñado con su tiempo, con sus pautas muy claras, porque si no eso es un caos revolutum que no se cumple el objetivo, ¿no? Pero vamos, que fuentes hay mogollón. Yo me he traído muchísimas de las técnicas que yo aprendo de ella en retrospectivas. Porque al final son valor añadido. Vale, podemos hacer la vela, el starfish, lo que tú quieras, pero en ese apartado concreto, ¿qué podemos hacer? Y me cojo muchísimas cosas de ella que los veo súper útiles para que la gente realmente sea participativa y vote. Por eso que al final es... Sí, exacto. Al final es combinar. A ella le gusta decir hackear las métricas o hackear las técnicas, las metodologías. Pues realmente lo que tienes que hacer es eso, cogerla, adaptarla, ver si la tuya te funciona, esta me funcionó, pues la reutilizo.
técnica funciona guay, no la vas a hacer siempre, pero sabes que esa funciona muy bien, pues cada X tiempo la repites, porque también una vez te has manejado en la técnica, pues luego es más fácil introducir otro ejercicio con la misma pero luego también produce cansancio, entonces la gente quiere novedad para poder estar más abierto a ideas, o sea que... Pero no es una parte difícil, es más que nada que se tiene que diseñar, preparar antes y no sé, ahora no se me ocurre ningún libro, pero es que hay mogollón, si te apetece luego te paso alguno. Yo creo que ya es la hora que... Sí, sí. Tarta.